Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Lucas capítulo 20. Pero primero vamos a orar como siempre hacemos para que sea nuestro Padre quien nos guíe en esta lectura y en este aprendizaje, ¿verdad? Así que si gustan acompañarme, cerremos los ojitos, por favor. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de luz. Perdónanos, Padre, por nuestros pecados, perdónanos por nuestros tropiezos y te pedimos que por favor envíes tu Espíritu Santo para que obre en nosotros, para que obre en nuestra mente, en nuestros corazones, para poder hacer tu voluntad. Danos también la claridad que necesitamos para ver las cosas como tú las ves, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, en este capítulo empezamos que estaba Jesús en el templo. Y entonces había muchos escribas, sacerdotes, muchos ancianos que trataban de ver cómo hacer caer a Jesús para poder arrestarlo, ¿verdad? Entonces un día a Jesús le preguntaron, ¿quién te ha dado toda autoridad para que hagas esto en el templo, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús había alejado y hecho que todos los que estaban vendiendo cosas en el templo de su padre se vayan. Entonces ellos le preguntaron quién le había dado esa autoridad, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, muy bien, les voy a responder, pero primero contésteme otra pregunta. ¿Era Juan un enviado de Dios o simplemente estaba actuando por su propia cuenta? Obviamente ellos comenzaron a analizar y a pensar cuál sería la mejor respuesta, pero sabían que si decían que era un enviado de Dios, le iban a decir entonces, ¿por qué lo mataron, verdad? ¿Por qué no lo aceptaron? Y si decían que no era enviado de Dios, la gente se les iba a venir encima porque sabían que él era realmente un enviado de Dios. Entonces prefirieron no decir nada y dijeron, no sabemos. Entonces Jesús les dijo, pues yo tampoco les contestaré quién me da autoridad para hacer todo lo que hago. Entonces luego Jesús se volvió al pueblo y les contó la siguiente parábola. Se trataba de una viña, ¿verdad? Que estaba siendo arrendada por unos labradores. Y cuando el dueño de la viña fue a enviar a alguien para que le den todo lo que habían cosechado, ellos lo mataron. El dueño entonces envió a otro y le hicieron exactamente lo mismo. ¿A qué se refería esto Jesús? Exactamente se refería a los fariseos, ¿verdad? Dios mandó a muchos profetas para ayudarlos, para guiarlos. Pero ¿qué hicieron los fariseos? ¿Qué hicieron los sacerdotes? Los mataron, ¿verdad? Entonces Jesús estaba hablando de eso también, de eso, exactamente. Y luego mandó a su hijo, ya que había matado a 3 de sus siervos, decidió mandar a su hijo que lo iban a respetar. Pero sabemos luego qué sucedió, ¿verdad? Los mismos judíos, los mismos sacerdotes, los mismos fariseos, igual como mataron a los profetas, también mataron a Jesús. Y fue así lo que les estaba diciendo. Entonces, al final, ¿qué quiere? Entonces Jesús les dijo, ¿qué quiere decir las escrituras con la piedra que rechazaron los constructores ha sido puesta como piedra principal? Quiere decir que Jesús es la piedra principal y los constructores son los fariseos quienes la rechazaron y al final lo mataron, ¿verdad? Entonces nuestra piedra principal es Jesús, nuestra base como cristianos para seguir adelante, ¿verdad? Entonces también Jesús les dijo, no, entonces los principales sacerdotes y escribas entendieron claramente que Jesús se estaba refiriendo a ellos, que ellos eran esos que estaban arrendando el espacio, ¿verdad? Que le habían dado el dueño. Luego ellos tenían, ellos y nadie más eran los labradores malvados de la parábola, ¿verdad? Aquellos malvados que mataron a los siervos que mandó el dueño, que serían los profetas que Dios enviaba, ¿verdad? Entonces, con cuánto gusto lo habrían querido arrestar en ese momento, pero sabían que no podían porque la gente se iba a venir encima de ellos. Entonces ordenaron a otras personas que fingieran que eran religiosos y que acercaran a donde estaba Jesús para poder espiar. Y ellos le preguntaron a Jesús, Señor, sabemos que hablas y enseñas lo recto y que dices la verdad, gústele a quien le guste, y que enseñas el camino de Dios. Dinos, ¿debemos pagar los impuestos al gobierno romano o no?
Obviamente trataban de hacer de que Jesús dijera algo indebido. Pero como Jesús sabía lo que ellos se traían entre manos, les dijo, muéstrenme una moneda. ¿Quién dicen que está en esa imagen? El César, les respondió, el emperador romano. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al César le corresponden esas monedas, ¿verdad? Pero a Dios le correspondemos nosotros, los seres humanos, nuestra espiritualidad, nuestras acciones. El templo le corresponde y le pertenece a nuestro Padre. Entonces claramente le dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Wow. Esto hizo obviamente que todos se quedaran boquiabiertos frente a semejante respuesta que Jesús les había dado. Quedaron maravillados. Entonces decidieron retirarse. Luego aparecieron varios saduceos que creían que la muerte era el fin de la existencia y que no habría resurrección. Saduceos eran otros pueblos, ¿verdad? Que no creían en la resurrección. Entonces le vinieron a preguntar algo a Jesús, obviamente era algo inventado, creado por ellos, sobre una persona que ellos habían conocido, que tenía 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin descendencia. Entonces el hermano que seguía se casó con la viuda y murió también sin hijos. Y así fueron casándose con ella los restantes hasta que todos murieron sin hijos. Por último, la mujer murió también. Lo que nos preguntamos era, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esa mujer, ya que en vida fue de los 7? Pero ¿qué le respondió Jesús? Y esto va para nosotros también. El matrimonio es algo terrenal, le respondió. Los que son dignos y van a resucitar e ir al cielo, no estarán casados en el cielo. Una vez resucitados, no volverán a morir. Serán entonces como los ángeles. Entonces, cuando resucitemos, ya no tendremos mamá, ni papá, ni esposos, ¿verdad? Seremos como ángeles. Y sí existe y sí vamos a resucitar tal y como Jesús lo dice. Y después dice, y como resucitan, serán hijos de Dios. Ahora bien, en cuanto si hay o no hay resurrección, en los escritos de Moisés lo demuestran, cuando relatan cómo Dios se les apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Hablaban de Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Claro está, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y para Él todos viven. Entonces sabemos claramente que Isaac, Jacob y Abraham están con Dios en el cielo y están vivos, ¿verdad? Muy bien. Después, esto hizo pues que se quedaran los escribas presentes boquiabiertos frente a la respuesta que Jesús les había dado. Entonces ahora fue él quien les preguntó, ¿por qué se dice que el Cristo es hijo de David? El Cristo obviamente es Jesús, ¿verdad? Jesucristo. ¿Por qué se dice que Jesús, el Cristo, es hijo de David? Si David mismo escribió en el libro de los Salmos, Dios dijo a mi Señor, el Cristo, siéntate a mi derecha hasta que postra a tus enemigos a tus pies. ¿Qué dijo exactamente? Dios, Jehová, dijo a mi Señor, el Cristo, a Jesús, siéntate a mi derecha hasta que postra a tus enemigos a tus pies. Y es donde Jesús está, ¿verdad? Todos sabemos que después que Jesús resucitó, se fue a sentar a la derecha de Dios Padre. Y es exactamente lo que sucedió. Siéntate a mi derecha hasta que postre a tus enemigos a tus pies. ¿Es posible que el Mesías sea a la vez hijo de David y Dios de David? Obviamente que no, ¿verdad? Aquí entonces les aclaró que sí, Jesús viene de la descendencia de David, pero que no es hijo de David. Él es el hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? Y con esto les dio una aclaración a aquellos que pensaban eso. Después también les dijo, cuídense de los escribas, que les gusta exhibirse con ropas de prestigio y que el pueblo se incline ante ellos en las plazas. Recordemos aquellas personas que les gusta exhibirse, que les gusta que les rindan honor o pleitesía. Sabemos que no son personas de Dios, ¿verdad? Porque lo que Dios nos enseña es humildad. Y eso hay que tenerlo claro también en los días de ahora. Esto fue lo que sucedió antiguamente, ¿verdad? Que era lo que les gustaba a los fariseos, a los
a los ancianos de esa época. Y cómo les gustan los puestos de honor en las sinagogas y en las festividades religiosas, ¿verdad? Para que siempre estén en los mejores sitios. Pero a pesar de las oraciones largas que elevan para que crean que son muy religiosos, siempre se las arreglan para despojar a las viudas. Por un lado, hacen largas oraciones en frente de que todo el mundo los vea, pero por detrás les dejaban a las viudas sin nada, ¿verdad? Les quitaban todo lo que tenían y las dejaban abandonadas a su suerte. Entonces veíamos que claramente estas personas estaban tan lejos de la verdad y tan lejos de lo que Dios nos enseñaba, ¿verdad? Bueno amigos, hasta aquí llegó la recopilación del capítulo 20. Espero que les haya gustado. Si algo me faltó, como les digo, o si a alguien algo les hubiera gustado agregar, por favor háganlo. Recuerden que soy humana, imperfecta y siempre también cometo errores. Espero que llevemos estas palabras a nuestros corazones para hacerlas nuestras, vivas en nosotros y hacer la voluntad de nuestro Padre. Que Dios los bendiga. Adiós.